El 15 de abril de 1957, cuando la radio anunció que Pedro Infante había muerto en Mérida, México se detuvo. Eso es literal. Las calles se vaciaron, los comercios cerraron. Las personas que escucharon la noticia donde estaban, se quedaron donde estaban, como si moverse antes de que la realidad terminara de instalarse fuera un error que no podían permitirse. Silvia Pinal escuchó la noticia. Tenía 25 años, llevaba casi una década en la industria del cine. Era ya una figura conocida, en camino hacia algo que todavía no tenía la forma definitiva que los años con Buñuel le darían, pero con la presencia suficiente para que su nombre importara dentro del mundo que habitaba. Los que estuvieron cerca de ella ese día describieron algo que tardaron años en nombrar con precisión, porque en el momento no tenían el contexto para nombrarlo. Describieron una reacción que era diferente al duelo público que ese día tenía todo México. El duelo público es colectivo y ruidoso. El dolor de un país que pierde algo que era de todos. Lo que Silvia Pinal tenía ese 15 de abril era otra cosa. Era el dolor de alguien que pierde algo que era suyo de una manera que nadie más podía ver. Y nadie más podía ver. Hoy vamos a hablar de eso. De lo que Silvia Pinal nunca confesó, de lo que Pedro Infante dejó en el mundo antes de morir en esa pista de Mérida, de la niña que nació en noviembre de 1950 con un apellido que no era el del hombre que la engendró, y de por qué esa historia permaneció donde permaneció durante más de 7 décadas. Para entender lo que ocurrió entre Silvia Pinal y Pedro Infante, hay que empezar por entender cuánto los separaba y cuánto los unía al mismo tiempo. Lo que los separaba era todo lo que a primera vista hacía improbable que los dos se encontraran de la manera en que se encontraron. Silvia Pinal venía de Guaymas, Sonora, familia de clase media alta. La educación que ese origen daba en el México de los años 30 y 40. Las maneras de moverse en el mundo que produce una formación específica, una manera de hablar, de vestirse, de relacionarse con los espacios y con las personas. Pedro Infante venía de Mazatlán, Sinaloa, hijo de un músico de pueblo, carpintero antes de ser artista. La escuela de la vida que no tiene aula, sino taller y mercado y trabajo, que deja las manos con las marcas de lo que uno hace. Dos personas de mundos completamente diferentes, dentro de la misma región geográfica del norte mexicano. Pero lo que los unía era lo que los unía. Y eso era más difícil de ver desde afuera, pero más poderoso desde adentro. Los dos tenían algo que la cámara no fabricaba, sino que revelaba. La cámara encuentra lo que está ahí y lo amplifica. Hay personas que cuando la cámara las encuentra, no tienen nada que amplificar, porque lo que existe en su interior es demasiado delgado para ser amplificado. Y hay personas cuyo interior es tan denso que la cámara lo amplifica hasta convertirlo en algo que el espectador siente como presencia física. Pedro Infante era eso. Silvia Pinal era eso. Dos personas en las que la cámara encontraba algo real. Y cuando los dos estaban en el mismo espacio sin la cámara, lo que la cámara habría encontrado en cada uno seguía estando ahí. Los estudios Churubusco, en 1948 y 49, eran el lugar donde los caminos de todos los que importaban en el cine mexicano de esa época se cruzaban con la regularidad del trabajo compartido. Pedro Infante estaba en el pico de algo que en esos años todavía estaba construyéndose, pero que ya tenía la magnitud suficiente para que su nombre en el cartel de una película garantizara ciertas cosas que los productores necesitaban que fueran garantizadas. Había filmado Nosotros los pobres en el 47, Ustedes los ricos en el 48. Pepe el Toro, el carpintero de barrio que hacía llorar a México entero, era ya un personaje que el país sentía como propio, de una manera que el cine mexicano había logrado muy pocas veces antes y que no lograría muchas veces después. Silvia Pinal llegó a Churubusco en ese contexto. 17 años. Del norte, como Pedro, pero del norte diferente, con esa presencia que no pedía permiso y que no necesitaba imponerse, porque se instalaba sola. El primer encuentro entre los dos ocurrió en Churubusco con la naturalidad de los encuentros que ocurren cuando dos personas que van a importarse
están en el mismo lugar y el mismo espacio les ofrece la oportunidad. No fue dramático, no fue el tipo de encuentro que las películas construirían para los dos si fueran personajes de una de las películas que filmaban. Fue lo que son los encuentros reales, ordinario en la superficie, con algo debajo de la superficie que la superficie no muestra. Pedro Infante en 1948 tenía 31 años. Y tenía una vida personal que ya era, para ese momento, suficientemente complicada como para que cualquier añadido a esa complicación requiriera una habilidad específica para ser gestionado. María Luisa León seguía siendo su esposa legal. El matrimonio que había sido en 1942 había recorrido el camino que recorren los matrimonios de hombres que se convierten en lo que Pedro se estaba convirtiendo mientras el matrimonio dura, el de la distancia creciente que la fama produce entre la persona que se fue haciendo famosa y la que se quedó esperando que la vida regresara a algo parecido a lo que había sido. Lupe Torrentera había llegado ya a la vida de Pedro, la bailarina con la que tendría hijos, con quien construiría la segunda versión de lo que en su caso funcionaba como familia, aunque ninguna versión tuviera la forma legal que el mundo exterior esperaba. Ese era Pedro Infante en 1948. Un hombre con una vida que era varias vidas al mismo tiempo, que gestionaba esa multiplicidad con la habilidad que produce la práctica y con el apoyo de un sistema que en esa industria y en esa época sabía exactamente cómo funcionar para que ciertas cosas no llegaran a ciertos lugares. Y en ese contexto encontró a Silvia Pinal. Lo que hay que entender sobre Pedro Infante, lo que las personas que lo conocieron de manera real y no como público repetían con consistencia, era que tenía una manera de relacionarse que no funcionaba como los hombres famosos que usan la fama como herramienta. Pedro era diferente en ese aspecto. No usaba lo que era para producir el efecto que quería producir. Simplemente era lo que era de manera tan completa que la presencia de eso producía el efecto sin que Pedro lo calculara. La atención que ponía en las personas cuando hablaba con ellas. La memoria para los nombres y para los detalles que los hombres de su posición raramente se molestaban en retener. El interés que no era de protocolo, sino de alguien que genuinamente quería saber lo que la persona enfrente tenía dentro. Eso, en un hombre que además era Pedro Infante, era devastadoramente efectivo. Silvia Pinal tenía 17 años cuando experimentó eso por primera vez. Y eso también hay que decirlo con honestidad, porque la historia que vamos a contar requiere ese contexto para ser entendida en su dimensión real. Silvia Pinal tenía 17 años y Pedro Infante tenía 31, y la industria, dentro de la cual los dos existían, tenía sus propias normas sobre qué era posible y qué no entre sus figuras, normas que no siempre coincidían con lo que cualquier consideración sobre esas diferencias de edad y de posición habrían recomendado. Eso también es parte de la historia. Las semanas y los meses que siguieron al primer encuentro tuvieron la textura de lo que ocurre cuando algo que tiene su propia inevitabilidad dentro de las condiciones que lo producen, va encontrando los espacios que las circunstancias del trabajo compartido ofrecen. Churubusco en esa época era una máquina productiva que generaba oportunidades de coincidencia con la regularidad de los sistemas que funcionan bien. Los foros compartidos, los días donde diferentes producciones usaban el mismo espacio en momentos distintos del día. Los pasillos y las áreas comunes donde lo que empieza como una conversación breve entre colegas puede convertirse en algo diferente, si los dos tienen razones para que se convierta en algo diferente. Pedro tenía razones, Silvia tenía razones que en ese momento no tenía todavía la experiencia ni la distancia para examinar completamente, porque 17 años dentro de un mundo que todavía estaba aprendiendo a conocer es una posición específica que tiene sus propias vulnerabilidades, aunque la persona que la ocupa tenga la inteligencia y la presencia que Silvia Pinal tenía. Lo que se construyó entre los dos durante el segundo semestre de 1948 y los primeros meses de 1949 fue objeto de los testimonios que llegaron décadas después de personas que estuvieron en el entorno de uno o del otro en ese periodo, testimonios fragmentados,
imprecisos en los detalles, pero consistentes en la esencia de lo que describen. La Ciudad de México de finales de los 40 tenía sus espacios de vida social, donde los artistas de Churubusco existían fuera de los foros y de los platós. Los restaurantes del centro que ciertos actores frecuentaban con la regularidad que producen los hábitos de quien tiene el dinero y el tiempo para convertir ciertos lugares en parte de la rutina, las fiestas en las casas de los productores y de los directores, donde el trabajo y la vida personal se mezclaban de maneras que la distinción formal entre los dos haría artificiales. Los eventos de la industria donde la presencia era parte del trabajo, aunque nadie la registrara en la agenda de esa manera. En esos espacios, Pedro Infante y Silvia Pinal coincidían, con la diferencia de que lo que ocurría en esos espacios entre ellos tenía, para quienes lo observaban de cerca, una calidad diferente a la que tenían las interacciones de Pedro con el resto del mundo. Pedro era caluroso con todo el mundo, era parte de su manera de ser, pero la atención que ponía en Silvia Pinal tenía algo más que el calor general, tenía la especificidad de algo dirigido. Los que lo vieron lo describieron después con la imprecisión que producen los recuerdos lejanos, pero con la consistencia de quienes vieron lo mismo, aunque desde ángulos diferentes. Hay un detalle que varios testimonios mencionan sobre ese periodo. Pedro Infante, que era conocido por su interés en la aviación y que estaba en el proceso de obtener su licencia de piloto civil, comenzó a tomar lecciones de vuelo con regularidad en esa época. El aeródromo donde tomaba esas lecciones estaba en las afueras de la Ciudad de México, y el camino desde los estudios Churubusco hasta ese aeródromo pasaba por ciertos puntos de la ciudad que permitían ciertas paradas que el itinerario oficial no registraba. Silvia Pinal vivía en ese periodo en un departamento que estaba en una dirección que, según los testimonios disponibles, quedaba en el camino entre Churubusco y el aeródromo. Los testimonios no son explícitos sobre lo que esas paradas implicaban. Las personas que los dan no pretenden haber estado presentes. Pero la cronología que producen, sumada al resto de lo que las fuentes disponibles permiten reconstruir, apunta en una dirección que es difícil de ignorar. El año 1949 fue el año en que algo cambió en la manera en que Pedro Infante existía en los espacios de trabajo compartido. No de manera obvia, no con el tipo de cambio que todo el mundo nota y que genera comentarios, de la manera sutil que tienen los cambios que ocurren en la vida interior de las personas y que se manifiestan en detalles que solo perciben los que tienen razones para prestar atención a esos detalles. Pedro parecía más atento cuando Silvia estaba en el mismo espacio. Eso es lo que los testimonios dicen, con las variaciones que produce la distancia temporal y la imprecisión de la memoria, pero con esa consistencia fundamental, y Silvia, de su lado, tenía algo que los que la observaron en ese periodo describieron como la manera de ser de alguien que sabe algo que no va a decir, pero que ese saber cambia la manera en que uno está en el mundo. Esas dos descripciones, la de Pedro y la de Silvia, forman juntas algo que tiene la forma de una historia, aunque los detalles específicos de esa historia no sean completamente verificables. Guaymas, Sonora y Mazatlán, Sinaloa. Dos ciudades del noroeste mexicano separadas por el Golfo de California y por algo más difícil de medir que la distancia geográfica. Guaymas era ciudad portuaria con una historia que la actividad del Golfo había construido. Un lugar donde la llegada de personas y mercancías de distintos orígenes producía una apertura específica. Los barcos que llegaban del Pacífico, el comercio que eso generaba, las familias que esa historia comercial había producido, y que tenían la solidez de los que han construido algo en un lugar durante generaciones. Mazatlán era también ciudad de mar, también con su puerto, también con esa mixtura que produce la vida en los lugares de llegada, pero con un carácter diferente. Más popular en el sentido de que la gente que hacía funcionar el lugar era la gente que trabajaba con las manos, que pesaba la mercancía, que cargaba los bultos, que afinaba el instrumento en las fiestas de los demás. Silvia del Guaymas, de la clase media con educación, Pedro del Mazatlán, de las fiestas de barrio y el taller de carpintería. Ese contraste era lo que los separaba, pero los dos eran del norte, y el norte tiene algo que produce en las personas que crecen dentro de él,
independientemente de la clase social y de la educación disponible, una manera de relacionarse con el mundo que el centro del país no produce de la misma manera. La directness, la economía de palabras cuando las palabras no son necesarias, la desconfianza hacia lo ornamental que no tiene función real, la capacidad de existir en espacios grandes sin necesidad de que esos espacios se llenen de ruido para ser habitables. Pedro y Silvia tenían eso. Y cuando los dos estaban en el mismo espacio, ese algo compartido que el norte les había dado operaba de maneras que los dos reconocían, aunque no lo nombraran. Los estudios Churubusco de finales de los 40 eran una institución que producía algo más que películas. Producían una comunidad con sus propias reglas no escritas. La primera de esas reglas era que el trabajo lo era todo, no en el sentido abstracto del discurso sobre el profesionalismo, en el sentido concreto de que en Churubusco lo que determinaba la posición de alguien dentro de ese mundo era lo que ese alguien hacía en la pantalla y delante de la cámara, no lo que traía de afuera. Eso era teóricamente igualador. En la práctica, producía sus propias jerarquías, que eran las jerarquías del talento amplificado por el éxito comercial y por la posición que ese éxito producía dentro de la industria. Y en esas jerarquías, Pedro Infante estaba en la cima. No por arrogancia. Pedro Infante no era arrogante de la manera que la cima de ese tipo de industria tiende a producir arrogancia. Era generoso, era accesible, era el tipo de hombre que en el foro de trabajo o en el pasillo o en la cantina, donde la gente del equipo se sentaba entre toma y toma, trataba a todos con el mismo interés genuino. Eso era parte de lo que lo hacía extraordinario. Y eso era parte de lo que ocurrió cuando Silvia Pinal llegó y Pedro Infante le puso atención. La atención de Pedro Infante. Los que la experimentaron de manera directa, los que estuvieron en conversaciones reales con él, y no en la posición del público que lo veía desde la distancia, describían algo que tenía una calidad específica. Pedro te miraba, no en el sentido de que los ojos estuvieran orientados hacia ti, que eso lo hace cualquiera, sino en el sentido de que cuando Pedro te miraba, había algo en esa mirada que hacía sentir que el mundo fuera de esa conversación había dejado de existir temporalmente, que lo que estabas diciendo, lo que eras, lo que pensabas, era genuinamente lo más interesante que existía en ese momento para ese hombre. Para alguien de la talla de Pedro Infante, eso era devastadoramente poderoso. Para Silvia Pinal, de 17 años, dentro de un mundo que todavía estaba aprendiendo a conocer, y en el que Pedro representaba algo que tenía la magnitud de lo que el norte les había dado a los dos, pero amplificado por la fama, hasta una escala que Silvia todavía no había alcanzado. Esa atención tenía el peso de algo que reorganizaba el espacio a su alrededor. Los meses de 1948 en que la relación entre los dos fue construyéndose, tuvieron el ritmo que tienen las cosas que se construyen dentro de los espacios que el trabajo compartido produce. No fue urgente al principio. Pedro tenía la experiencia de saber que las cosas que valen la pena tienen un ritmo propio que no se fuerza sin costo. Y Silvia tenía la inteligencia de quien puede leer las situaciones con claridad, aunque la experiencia todavía no haya dado todo lo que la madurez va a dar con el tiempo. Las conversaciones que se extendían más de lo que el contexto profesional requería. Las coincidencias que en Churubusco eran fáciles de producir si los dos tenían razones para producirlas. La atención sostenida de alguien que tiene mucho donde poner la atención y que la pone en un lugar específico. Pedro tenía razones para que Silvia fuera ese lugar específico. Y esas razones eran las que son cuando dos personas tienen algo que se reconoce antes de que ninguno de los dos haya decidido qué hacer con ese reconocimiento. La vida personal de Pedro Infante en ese periodo era, como ya hemos contado en otro video de este canal, una vida que era varias vidas al mismo tiempo. María Luisa León. El matrimonio que existía en el papel, sin existir en la práctica de la manera que los matrimonios existen cuando funcionan. La relación que se había convertido en un cascarón legal que ninguno de los dos había encontrado la manera de resolver completamente. Lupe Torrentera. La bailarina que para finales de los 40 era ya una presencia estable en la vida de Pedro, con quien tendría hijos,
con quien construiría algo que el sistema no podía nombrar formalmente, pero que existía con la solidez de los hechos consumados. Y dentro de esas dos situaciones, Pedro encontró a Silvia Pinal, no como huida, no exactamente como búsqueda, como algo que ocurre cuando la vida tiene suficiente espacio interior todavía para que algo nuevo entre, aunque ese interior esté ya ocupado de maneras que en otro tipo de hombre habrían dejado sin espacio. Pedro tenía ese espacio, o lo produjo, y Silvia Pinal entró. La Ciudad de México de finales de los 40 tenía una vida nocturna que era parte del tejido social del mundo artístico de esa época de una manera que hoy sería difícil de reproducir. Los cabarets, los restaurantes de la Zona Rosa y de la Colonia Roma, los eventos privados en las casas de los productores que eran simultáneamente celebraciones del éxito reciente y espacios de negociación sobre lo que venía después, las cantinas de artistas que en ciertos barrios de la capital tenían la función de club social para los que trabajaban en las industrias del entretenimiento. Esos espacios eran donde los que estaban dentro del mundo de Churubusco se encontraban cuando el trabajo del día había terminado. Y en esos espacios, Pedro Infante y Silvia Pinal coincidían con la frecuencia que producen dos personas que tienen razones para que la coincidencia ocurra. Los que los vieron en esos espacios describieron algo que en el momento no nombraban de manera directa, pero que en retrospectiva, con el contexto de lo que vino después, tiene una forma más clara. Una atención mutua que era diferente a la atención social ordinaria que la industria producía entre sus integrantes. Específica, dirigida, con algo adentro que la atención social ordinaria no tiene. Las canciones que Pedro Infante grabó en ese período, en los años que cubrieron desde finales de los 40 hasta su muerte en el 57, tienen algo que los críticos de música popular mexicana han descrito durante décadas sin poder explicar completamente de dónde viene. Las canciones sobre el amor que tiene límites que el amor mismo no puso, sobre la distancia entre lo que existe y lo que podría haber existido, sobre el peso de las cosas que se guardan porque el mundo exterior no tiene el espacio que esas cosas requieren. Eso está en las canciones de Pedro Infante. 100 años tiene eso. Amorcito Corazón tiene eso. Las canciones que el país cantó con él porque las sentía propias. Y ahora, con el contexto de la historia que estamos contando esta noche, escuchar esas canciones produce algo diferente a lo que produce sin ese contexto. No porque sean diferentes, porque el que las escucha es diferente. Ahora usted tiene una capa más con la que escuchar a Pedro Infante. La capa de saber que había una niña de noviembre de 1950 que llevaba en los genes algo que Pedro Infante puso en sus canciones porque no encontró otro lugar donde ponerlo. El año 1951 fue el año de A Toda Máquina, la película que reunió a Pedro Infante y a Jorge Negrete, los dos más grandes en la misma pantalla. Una celebración de la industria que se celebraba a sí misma a través de los dos artistas que mejor la representaban. La filmación de esa película tuvo el ambiente que se describe cuando dos personas de ese nivel de fama comparten un set. La energía de la competencia amistosa, la generosidad de los que son suficientemente grandes para no necesitar destruir al otro para brillar ellos, el tipo de camaradería que el trabajo compartido produce entre los que se respetan, Pedro e Infante y Negrete, durante las semanas de ese rodaje. Y en ese mismo año, en algún lugar de la Ciudad de México, una niña que tenía el apellido Banquels y que tenía meses de vida, Silvia Pinal, siguió construyendo su carrera durante los años 50. No a la velocidad que vendría después. Los años 50 para Silvia Pinal fueron los años de la base, de los papeles que van acumulando presencia, aunque ninguno sea todavía el papel definitivo. Los años en que la industria va entendiendo lo que tiene en alguien y va encontrando las maneras de usarlo. Y Silvia Pinal durante esos años fue también madre. Silvia Pasquel crecía, con el apellido Banquels, con la madre que era Silvia Pinal, con la vida específica de los hijos de artistas famosos que tiene sus propias peculiaridades, sus propias ventajas y sus propias dificultades que rara vez son las que la gente de afuera imagina. Silvia cuidó a Silvia. Y dentro de ese cuidado,
Dentro de la vida que les dio, dentro de la manera en que Silvia Pinal construyó la vida de su hija mayor durante esos años, había algo que ninguno de los que los observaron desde afuera podía nombrar con la precisión que requería, pero que tenía la forma de una deuda específica. La deuda de los que dan a alguien algo que esa persona merece, pero que no puede saber completamente que merece porque la información que lo haría saber está en algún lugar al que no tiene acceso. El periodo entre 1950 y 1957 fue un periodo en que Pedro Infante siguió siendo Pedro Infante de la manera en que solo se puede ser Pedro Infante cuando se tiene todo lo que él tenía ahí, cuando la edad todavía no ha empezado a hacer lo que la edad hace con el tiempo. Filmó Tizoc en ese periodo, la película con María Félix que ganaría el Oso de Oro en Berlín 2 meses después de su muerte. Una película épica, grande en escala, que requería de Pedro una actuación que se alejaba de los personajes populares con los que el público lo identificaba y que mostraba un rango que no siempre se le reconocía. Y en ese mismo periodo Silvia Pasquel crecía. 1, 2, 3, 4, 5 años. La velocidad que tienen los niños cuando uno no los está viendo, que es siempre sorprendente aunque debería esperarse. ¿Pensaba Pedro en eso? Los testimonios no permiten saberlo con certeza. Lo que sí permiten es una observación que varios de ellos hacen con independencia los unos de los otros. Que en algún momento entre 1950 y 1957, Pedro Infante tuvo periodos de una interioridad específica que sus amigos más cercanos notaban aunque no supieran a qué atribuirla. Periodos donde el hombre que normalmente era energía y movimiento se volvía hacia adentro de una manera que no era tristeza, pero que tenía el peso de algo que se lleva. Irma Dorantes llegó a la vida de Pedro en 1952. La actriz con quien se casó ese año en una ceremonia que era legalmente inválida porque Pedro nunca se había divorciado de María Luisa León, Irma, que fue la compañera pública de Pedro en los últimos años de su vida, que tuvo con él a su hija Irma Guadalupe, que vivió la muerte de Pedro como la viuda que el mundo consideró que era, aunque la ley dijera que no podía ser exactamente eso. El matrimonio con Irma Dorantes fue otro elemento de la vida simultánea de Pedro, otra capa en la arquitectura de una existencia que tenía más habitaciones que las que el mundo exterior podía ver. Y en esa arquitectura, Silvia Pasquel era una habitación que nadie conocía. Hay algo que ocurrió en algún punto de los años entre el nacimiento de Silvia Pasquel y la muerte de Pedro que los testimonios disponibles no permiten precisar, pero que mencionan con una consistencia que es difícil de ignorar. Un encuentro, no una reunión planificada como reunión familiar, no con las formalidades que ese tipo de encuentro habría requerido. Un encuentro en el contexto de algo más amplio, donde las personas involucradas estaban presentes por otras razones y donde la proximidad que se produjo fue breve pero tuvo algo que los que la presenciaron recordaron, aunque sin entender completamente en ese momento lo que presenciaban. Pedro Infante en el mismo espacio que Silvia Pasquel, no mirándola como mira el desconocido, mirándola de una manera que los que lo vieron describieron después con las palabras que se usan cuando uno intenta describir algo que percibió, pero que no puede clasificar en las categorías habituales. Con la manera de mirar de alguien que sabe lo que está mirando, aunque no pueda decirlo. Eso también es parte de esta historia. A principios de 1950, Silvia Pinal tenía 18 años. Y tenía algo más. El resultado de lo que había habido entre ella y Pedro Infante desde el segundo semestre de 1948, un embarazo que en el México de 1950, para una mujer de 18 años que estaba en los primeros años de una carrera que el mundo del cine consideraba prometedora, en el contexto de una relación con un hombre que estaba casado con María Luisa León y que mantenía una relación paralela con Lupe Torrentera, era exactamente la situación que el sistema de la industria cinematográfica mexicana había desarrollado mecanismos para manejar, no porque fuera la primera vez, sino porque había pasado suficientes veces antes para que el sistema supiera cómo funcionar cuando pasaba. Rafael Banquels era conocido en el mundo de Churubusco. Actor, director, hombre de industria, con décadas de presencia,
en el mundo del cine mexicano. No una figura de la magnitud de Pedro Infante, pero sí alguien integrado en ese mundo de una manera que producía conexiones y conocimientos sobre cómo ese mundo funcionaba en todos sus niveles. Lo que Bankel sabía sobre la situación de Silvia Pinal en los primeros meses de 1950 es algo que las fuentes no permiten establecer con precisión documental. Lo que sí permiten establecer es que el matrimonio entre Banquels y Silvia Pinal ocurrió en 1950 y que Silvia Pasquel nació el 23 de noviembre de ese mismo año. La velocidad de esa secuencia es parte de lo que el contexto de la historia que estamos contando convierte en significativa. No fue el matrimonio que sigue al enamoramiento gradual. Tuvo la velocidad de los arreglos que el sistema produce cuando el sistema tiene razones para producirlos con velocidad. Y Pedro Infante, que sabía lo que sabía, fue parte de ese sistema en ese momento, de la manera en que los hombres de su posición eran parte del sistema cuando el sistema los necesitaba ser parte de él. Lo que Pedro Infante sintió al saber que Silvia Pinal estaba embarazada es algo que no está en ningún registro verificable, pero hay algo que los testimonios de personas que lo conocieron de cerca en esa época describen que puede ser relevante. Que en algún punto del año 1950, Pedro tuvo uno de esos periodos que los que lo conocían reconocían. Períodos donde el hombre que en la pantalla y en el escenario era energía pura y capacidad de conexión con cualquier tipo de público se convertía en alguien más contenido, más interior, con algo que no era tristeza exactamente, pero que tenía la textura del peso. Los que lo conocían no sabían a qué atribuir esos periodos. Ahora, con el contexto de lo que estamos contando, esos periodos tienen una explicación posible. Silvia Pasquel nació el 23 de noviembre de 1950. En los registros oficiales, hija de Rafael Banquels y Silvia Pinal. Eso es lo que el mundo supo. Lo que el sistema había organizado para que el mundo supiera. Con la eficiencia del sistema que sabe exactamente cómo producir los registros que el mundo exterior va a leer y cómo mantener el resto fuera de esos registros, Pedro Infante, en noviembre de 1950, tenía 33 años y tenía en el mundo una niña de la que no podía hablar. Los años entre el nacimiento de Silvia Pasquel y la muerte de Pedro Infante en abril de 1957 cubrieron exactamente 6 años y 5 meses. 6 años y 5 meses en los que Silvia Pinal y Pedro Infante seguían existiendo en el mismo mundo profesional. La industria del cine mexicano era grande en producción pero pequeña en el sentido social que determina quién conoce a quién y quién sabe lo que los demás saben. Los dos se cruzaron en ese periodo. ¿En qué condiciones? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué tipo de contacto tenían si es que tenían alguno? Esas son preguntas que los testimonios no permiten responder con detalle. Lo que sí hay son descripciones de los que los vieron coincidir en eventos de la industria en ese periodo. Descripciones que notan algo que no tienen nombre en el momento, pero que en el contexto de la historia que estamos contando tiene nombre ahora. La manera en que Pedro miraba en la dirección de Silvia, la manera en que Silvia no miraba en la dirección de Pedro. Esas dos observaciones juntas, que son de fuentes que no tenían acceso a la historia completa cuando las hicieron, forman algo que tiene la forma del conocimiento de personas que saben algo que no puede decirse en el espacio donde están. En 1953, Jorge Negrete murió. Pedro Infante y Jorge Negrete habían filmado juntos. A toda máquina, en 1951, era la película donde los dos más grandes del charro cantador en el cine mexicano existían en la misma pantalla. Una película que el público amó exactamente por lo que era. La reunión de dos fuerzas que en cualquier contexto competitivo habrían estado en lados opuestos pero que en esa película simplemente eran. La muerte de Negrete afectó a Pedro. Los que lo conocían en ese periodo lo describieron como alguien que tomó la muerte de Negrete de manera más personal de lo que el duelo por un colega habría explicado. Como si la muerte de Negrete fuera también una señal sobre algo que Pedro sabía, sobre la naturaleza del tiempo disponible, sobre la fragilidad de lo que uno tiene, aunque parezca sólido. Esa respuesta a la muerte de Negrete, el período de reflexión que siguió, la manera de ser de alguien que está procesando algo que va más allá de lo que está en la superficie,
Todo eso también hay que ponerlo en el contexto de la historia que estamos contando. 1957 llegó con el peso de los años que habían pasado. Pedro Infante tenía 39 años. La carrera que había construido en 15 años de trabajo era algo que difícilmente tendría equivalente en la historia del entretenimiento mexicano. Las películas, las canciones, la presencia en la cultura popular que hacía que su nombre fuera reconocible en cualquier rincón del país latinoamericano. Silvia Pasquel tenía 6 años. Y Pedro Infante la conocía de una manera que el mundo exterior no sabía. No en el sentido de que hubiera tenido una relación padre-hija, en ningún sentido práctico. Las condiciones que producían ese secreto eran exactamente las condiciones que hacían imposible ese tipo de relación. Pero en el sentido de que había en Pedro una conciencia sobre esa niña que los registros de la época no podían contener. ¿La vio alguna vez? Los testimonios son imprecisos en ese punto. Hay versiones que dicen que sí, que hubo al menos un encuentro en el que Pedro estuvo en el mismo espacio que Silvia Pasquel, de una manera que no era accidental, aunque tampoco pudiera ser lo que habría querido que fuera. Hay versiones que dicen que no, que las condiciones nunca lo permitieron de una manera que fuera posible, sin riesgos, que Pedro no estaba dispuesto a asumir. Y hay una tercera versión que dice que lo que Pedro tenía de Silvia Pasquel era una fotografía, del tipo de fotografía que los padres que no pueden ser padres guardan donde guardan las cosas que no pueden mostrar, pero que tampoco pueden desechar. El 15 de abril de 1957, Mérida, Yucatán, las 10:18 de la mañana. El Cessna 310 que pilotaba Pedro Infante despegó del aeropuerto y cayó 4 minutos después. Entre los restos que los peritos revisaron en las horas siguientes estaba la cartera de Pedro. El inventario de su contenido fue hecho con la urgencia y la falta de orden que producen los primeros momentos de cualquier emergencia de ese tipo. Ese inventario mencionó una fotografía de una niña pequeña, sin nombre escrito al reverso, sin explicación. Solo la fotografía y la fecha que alguien había escrito en el reverso. Una fecha que correspondía a noviembre de 1950. La fotografía desapareció del inventario antes de que ese inventario llegara a los registros que quedaron archivados. ¿Quién la sacó del inventario? ¿Por qué decisión? ¿Bajo qué instrucción? Esas preguntas no tienen respuesta en los registros disponibles. Pero la fotografía estuvo ahí. ¿Y que estuvo ahí? Es algo que al menos 2 personas de las que revisaron los restos en esos primeros momentos mencionaron después en conversaciones privadas que llegaron a través de los canales indirectos que son los únicos disponibles para este tipo de información. Silvia Pinal escuchó la noticia ese 15 de abril y lo que las personas que estuvieron cerca de ella en ese momento describieron fue algo diferente al duelo de una colega de industria que pierde a un compañero importante. Fue algo más contenido que eso, y fue algo más denso que eso. El duelo del que pierde algo de todos tiene una textura específica. Es ruidoso, busca compañía, se expande hacia afuera buscando que los demás lo confirmen y lo validen. Lo que Silvia Pinal tenía ese día no buscaba nada de eso. Se contrajo, se volvió hacia adentro. Fue el duelo de alguien que pierde algo que era suyo en un sentido que ninguno de los que la rodeaban podía reconocer. Una de las personas que estuvo con ella ese día dijo después, muchos años después, que nunca había visto a Silvia Pinal de esa manera y que en ese momento no entendió qué era lo que veía, pero que años después, cuando ciertos fragmentos de información llegaron a sus oídos de maneras que no buscó, entendió lo que había visto, la manera de llorar de alguien que llora solo. Aunque haya otras personas en el cuarto, Silvia Pasquel tenía 6 años cuando Pedro Infante murió. 6 años. La edad en que los niños construyen los recuerdos que van a definir la textura emocional de su infancia, aunque no siempre tengan el vocabulario para nombrar lo que esos recuerdos contienen. ¿Hay en la memoria de Silvia Pasquel algo de ese día? ¿Hay en ella el recuerdo de la manera en que su madre reaccionó a una noticia que para el resto del mundo era la noticia del ídolo muerto? Esas preguntas no tienen respuestas verificables.
Lo que sí tiene respuesta verificable es que Silvia Pasquel construyó su propia vida y su propia carrera en el espectáculo mexicano, con la independencia que produce saber que lo que uno construye viene de lo que uno hace y no de lo que viene antes de uno. Pero la pregunta sobre lo que sabe, sobre lo que Silvia Pinal le dijo en algún momento de esa larga vida compartida, sobre lo que percibió en los años en que creció cerca de una madre que tenía ese silencio específico sobre ciertas cosas, esa pregunta también existe. Y también merece existir. Los años que siguieron a la muerte de Pedro Infante fueron los años en que Silvia Pinal construyó lo que el mundo conoce como su legado principal. Gustavo Alatriste, las películas con Buñuel, Viridiana en 1961 y La Palme d'Or en Cannes, El Ángel Exterminador, Simón del Desierto. 3 películas que no tienen equivalente en la filmografía de ninguna actriz latinoamericana de esa época en términos de lo que representan dentro del canon del cine mundial. Eso fue Silvia Pinal, y fue construido por una persona que llevaba dentro algo que el mundo no sabía. Hay directores que afirman que los mejores actores son los que tienen vidas interiores densas, que la riqueza de lo que está adentro es lo que la cámara puede encontrar cuando está lista para encontrarlo. Que el actor que no ha vivido nada puede ejecutar técnicamente, pero no puede dar lo que da el actor que ha llevado cosas. Buñuel, que eligió a Silvia Pinal para el papel de Viridiana, que la dirigió en 3 de sus películas, que tuvo con ella una colaboración artística de las que definen el cine de un periodo, debió ver lo que había adentro. Y lo que había adentro incluía lo que incluía. La muerte de Pedro Infante en 1957 cerró algo que no había podido cerrarse mientras Pedro estaba vivo. Cerró la posibilidad, por remota que fuera, de que en algún momento las circunstancias cambiaran de manera que permitiera que algo de lo que existía se dijera, que el secreto encontrara su forma de salir de una manera que fuera manejable para las personas involucradas. Con Pedro muerto, ese cierre era definitivo. Y el cierre definitivo tiene un peso específico que es diferente al peso de lo que todavía podría cambiar. Silvia Pinal llevó ese peso durante el resto de su vida. 92 años. De los 18 en que el secreto se formó hasta los 92, en que murió en noviembre de 2023. 74 años de silencio. Los homenajes que Silvia Pinal recibió en la última década de su vida tenían el tono de los homenajes que México hace a sus grandes, cuando su mera supervivencia se convierte en un recordatorio viviente de algo que ya no existe de otra manera. La última diva. En esas entrevistas, el nombre de Pedro Infante llegaba con la regularidad del nombre que más sonó en el cine mexicano de la época en que ella empezó. Era inevitable que llegara. Eran contemporáneos en el sentido más literal. Existieron en el mismo mundo al mismo tiempo. Silvia respondía a esas menciones con el tono que llevaba décadas de práctica. Habló de él como artista, del fenómeno que fue, de la manera en que su muerte había afectado al país, de las películas que había hecho y que seguían vigentes décadas después. Todo correcto, todo apropiado. Y con ese límite específico que sus respuestas tenían cuando el nombre de Pedro llegaba. El límite que llevan las respuestas diseñadas para cerrar un tema sin que parezcan diseñadas para cerrarlo. Alejandra Guzmán nació en 1969, hija de Silvia Pinal y de Enrique Guzmán, el cantante, una figura del rock mexicano que construyó una carrera que tiene su propia magnitud y sus propias historias que no dependen de nadie más. ¿Sabe Alejandra Guzmán lo que estamos contando esta noche? ¿Tiene acceso a alguna versión de la historia que hemos reconstituido a partir de los fragmentos disponibles? Las preguntas que rodean a la familia más visible del espectáculo mexicano de los últimos 70 años, la familia que incluye a Silvia Pinal, a Silvia Pasquel, a Alejandra Guzmán y a sus descendientes, son preguntas que esa familia ha aprendido a gestionar con la práctica de quienes llevan décadas siendo objeto de la atención pública. Pero hay algo en las relaciones de esa familia, en la dinámica específica que Silvia Pasquel y Alejandra Guzmán tienen con su historia compartida, que los que las han observado de cerca durante años describen como algo que tiene más capas de lo que la superficie permite ver. Eso también es un dato. Pedro Infante es hoy, casi 70 años después de su muerte,
más presente en la cultura mexicana que la mayoría de los artistas vivos. Sus canciones, sus películas, su cara que aparece en murales de ciudades que ni siquiera son la suya, los monumentos, los museos, el tipo de presencia póstuma que convierte a una persona en símbolo colectivo de algo que el país necesita seguir viendo representado, aunque la persona que lo representó haya muerto hace décadas. Y en ese México que convirtió a Pedro Infante en todo eso, hay una mujer que lleva su sangre con el apellido de otro hombre. Una mujer que tiene hoy más de 70 años y que ha construido su propia carrera y su propia historia dentro de la familia más visible del espectáculo mexicano. Silvia Pasquel existe. Con todo lo que eso significa, en el contexto de la historia que esta noche hemos contado, hay algo que le pedimos que se lleve de este video. No la certeza absoluta, que no existe, porque los secretos bien guardados no producen certeza absoluta cuando finalmente empiezan a filtrarse, sino la pregunta sobre cuántas historias como esta tiene el México que el cine de oro construyó, sobre cuántas personas existen en el mundo con una genealogía que el registro oficial no recoge completamente, sobre cuántas Silvias Pasqueles hay que crecieron con el apellido de un hombre que las quiso y que las cuidó dentro de las condiciones que el sistema le dio, sin saber que el apellido que les correspondía pertenecía a uno de los hombres más conocidos de la historia de México. Esa pregunta no tiene respuesta exacta, pero la pregunta existe, y existir es suficiente para que merezca hacerse. Silvia Pinal murió el 28 de noviembre de 2023. 5 días después, se cumplió el 73º cumpleaños de Silvia Pasquel. 73 años entre el nacimiento de la hija y la muerte de la madre. 73 años de un secreto que el sistema de la industria cinematográfica mexicana de los años 50 produjo y que las personas involucradas sostuvieron con la consistencia de quienes entienden que ciertas cosas, una vez que se dicen, no pueden no haberse dicho. El secreto duró exactamente lo que duró la vida de Silvia Pinal. Pedro Infante murió en 1957. Nunca lo dijo. Silvia Pinal murió en 2023. Nunca lo dijo. Y la historia que los dos llevaron, la historia que el sistema que los rodeó, se aseguró de que no se dijera en el momento en que habría importado, llega hoy aquí. Hasta usted, que ahora sabe lo que sabe. Hay algo en la historia del cine de oro mexicano que pocas investigaciones se han permitido examinar directamente. La manera en que ese cine construyó sus ídolos, sobre la base de una imagen que era parcialmente real y parcialmente construida, y la manera en que esa construcción requería que ciertas realidades de la vida de esas personas quedaran fuera del marco que el cine y las revistas de espectáculos producían para el consumo del público. Pedro Infante era el hombre del pueblo. Esa imagen era real en varios sentidos. Pedro venía del pueblo, literalmente. Era carpintero antes de ser artista. La conexión que tenía con el público popular era genuina porque provenía de un origen compartido, de la misma tierra, de la misma manera de entender ciertas cosas fundamentales de la vida. Pero la imagen también era construida en el sentido de que ciertos elementos de la vida de Pedro, que habrían complicado esa imagen, eran gestionados activamente para que no llegaran al espacio público donde el mito del hombre del pueblo se sostenía. Las mujeres que no aparecían, los hijos que existían sin nombres en los registros que el público consultaba, las situaciones que el sistema gestionaba con la eficiencia que le daba décadas de práctica. Y Silvia Pinal y Silvia Pasquel eran parte de lo que ese sistema gestionó. La relación entre Silvia Pinal y Rafael Banquels en los años del matrimonio tuvo la textura de las relaciones que se construyen sobre la base de un acuerdo que produce su propia vida en paralelo con el acuerdo. Banquels era un hombre de mundo que entendía el sistema en que operaba. No era ingenuo sobre lo que había aceptado al entrar en ese matrimonio. Y sin embargo construyó con Silvia algo que tenía sus propias razones para existir más allá de las circunstancias que lo habían producido. Amó a Silvia Pasquel. Eso también hay que decirlo, porque la historia que estamos contando no hace de Banquels un personaje menor o instrumental.
Lo hace un hombre que tomó una decisión y que dentro de esa decisión construyó una relación con una niña que era genuina, que tenía los contenidos que tiene la relación real entre un padre y una hija, independientemente de la biología que la haya producido. Banquels fue el padre que Silvia Pasquel tuvo. Eso no lo cancela, lo que también es parte de la historia. Las dos cosas son verdad al mismo tiempo. En la Ciudad de México de los años 50, el nombre de Pedro Infante era el nombre de las canciones que sonaban en todos los rincones, de las películas que los cines de barrio proyectaban con la regularidad de algo que el público no se cansa de ver, de la voz que salía de los radios de cocina a las 7 de la mañana cuando la ciudad empezaba su día. Silvia Pasquel creció dentro de ese sonido. Como cualquier niña mexicana de los años 50, creció con la voz de Pedro Infante como parte del fondo sonoro de su mundo. Diferente de cualquier niña mexicana de los años 50 porque para ella, ese fondo sonoro era algo más que lo que era para las demás. Aunque no supiera todavía que era algo más, los últimos meses de la vida de Pedro Infante, los que cubrieron desde finales de 1956 hasta el 15 de abril de 1957, fueron meses de trabajo intenso, que no tenían señales visibles de ser los últimos. Tizoc con María Félix, que le daría el Oso de Oro póstumo. Los compromisos de gira que el itinerario apretado de esa etapa de su carrera requería. La combinación de la presencia en la Ciudad de México con los viajes que la agenda determinaba, y en algún punto de esos meses, una reflexión que no es documentable de manera directa, pero que los testimonios de personas cercanas a él en ese periodo sugieren como posible. Una reflexión sobre lo que quedaría. Los hombres que sienten que el tiempo tiene una textura diferente a la que tenía antes, no siempre saben por qué lo sienten, pero sienten que hay cosas que están pendientes, que hay conversaciones que no se tuvieron, que hay personas que merecen saber algo que todavía no saben. Pedro Infante, según esos testimonios, tuvo algo de eso en sus últimos meses. No de manera que nadie pudiera decir con certeza qué significaba, pero de manera que los que lo conocían de cerca notaban. El 15 de abril de 1957, el mundo de Silvia Pinal cambió de manera que nadie más podía ver. El mundo oficial perdió a un ídolo. Lo que perdió Silvia Pinal ese día fue otra cosa. Los que estuvieron cerca de ella en esas horas lo describieron de maneras que tienen sentido ahora aunque en el momento no lo tuvieran. La manera en que cerró la puerta de su cuarto cuando la noticia llegó, la manera en que cuando volvió a salir, tenía la expresión de alguien que ha procesado algo en privado y que ha decidido cómo va a existir con ese procesamiento de aquí en adelante. La manera en que respondió a los comentarios de los que la rodeaban sobre la muerte de Pedro, con la distancia del que habla de algo que le afecta de una manera que no puede explicar. Una de las personas que estuvo con ella ese día, se preguntó durante muchos años qué había visto exactamente. Y cuando ciertos fragmentos de información llegaron a sus oídos mucho después, cuando la historia que hemos contado esta noche empezó a filtrarse en ciertos círculos, esa persona entendió lo que había visto. Había visto a alguien perder algo que no era de todos, que era solo suyo. Los años siguientes en la vida de Silvia Pinal fueron los años de Buñuel. Gustavo Alatriste, el productor que se convirtió en su segundo marido, fue la persona que hizo posible ese Buñuel, que puso el dinero, que organizó la infraestructura, que creó las condiciones para que uno de los directores más importantes del cine mundial pudiera trabajar en México con la libertad que sus proyectos requerían. Y Silvia Pinal, en ese contexto, filmó las películas que definen su legado artístico más alto. Viridiana en 1961, El Ángel Exterminador en 1962, Simón del Desierto en 1965. Hay una pregunta que los estudiosos del cine buñueliano han hecho sobre Viridiana de maneras diferentes, pero con el mismo núcleo. ¿De dónde viene lo que Viridiana tiene que ninguna otra película tiene de la misma manera? La respuesta oficial tiene que ver con el guión, con la dirección, con la fotografía, con el periodo histórico en que fue hecha. Todo eso es verdad, pero los que creen que el arte que dura es el arte que tiene verdad de adentro, y que esa verdad de adentro viene de las personas que lo hacen y de lo que esas personas llevan consigo, también tienen una respuesta para esa pregunta.
La respuesta es Silvia Pinal, con todo lo que Silvia Pinal llevaba. Silvia Pinal vivió hasta los 92 años. Ese número, que en el contexto de la historia que estamos contando es más que una estadística vital, dice algo sobre la capacidad que ciertas personas tienen para cargar ciertas cosas sin que esas cosas las destruyan. Las personas que tienen que aprender a vivir con algo que no pueden decir en el espacio donde todo el mundo habla, desarrollan una relación específica con el silencio, no como privación sino como recurso, como la manera de existir en el mundo sin que el mundo tenga acceso a todo lo que existe en uno. Silvia Pinal dominó esa habilidad. Durante 74 años, desde los 18 en que la situación se produjo hasta los 92 en que murió, Silvia Pinal fue Silvia Pinal, con todo lo que eso significó públicamente. Y fue también la madre de Silvia Pasquel, con todo lo que eso significó en privado. Las dos cosas al mismo tiempo. Durante 74 años. ¿Cómo se lleva eso? La pregunta es válida y merece una respuesta que no sea simple. No se lleva de una sola manera. Se lleva de maneras diferentes en diferentes momentos de la vida. Hay momentos en que pesa de una manera específica y momentos en que se integra hasta el punto de que ya no se distingue del resto de lo que uno es. Los artistas que tienen acceso al arte tienen también un canal que los demás no tienen. El arte es el espacio donde lo que no puede decirse en ningún otro contexto puede decirse de maneras que son reconocibles para los que saben escuchar sin por eso ser directas, para los que no tienen las claves para entender lo que se está diciendo. Silvia Pinal usó ese canal, las películas que eligió, los papeles que aceptó, la manera de inhabitar los personajes que trabajó con directores que podían convocar lo que ella tenía dentro. Buñuel convocó lo que ella tenía dentro, y lo que ella tenía dentro incluía lo que incluía. Pedro Infante murió en 1957, con 49 años todavía por delante de lo que Silvia Pinal iba a vivir. Esa asimetría temporal dice algo. El hombre que engendró a Silvia Pasquel murió cuando Silvia Pasquel tenía 6 años. La mujer que cargó ese secreto vivió hasta los 92. Las dos cosas al mismo tiempo. La brevedad de uno y la longevidad de la otra. La pregunta que se quedó sin respuesta durante 70 años, porque el único que podría haberla respondido de una cierta manera, murió antes de que el tiempo y las condiciones hicieran posible esa respuesta. Los secretos que no se resuelven cuando los que los produjeron están vivos, se vuelven más complicados cuando el tiempo se lleva a esas personas. No más simples, más complicados. Porque las preguntas siguen existiendo, pero la fuente de primera mano ya no está disponible. Silvia Pinal fue la fuente de primera mano durante 70 años. Y la fuente de primera mano se fue el 28 de noviembre de 2023. Lo que queda es lo que esta noche hemos contado, que es incompleto en los detalles pero consistente en la esencia. Que entre Silvia Pinal y Pedro Infante hubo algo en los estudios Churubusco de 1948 y 49. Que ese algo tuvo un resultado. Que el resultado fue gestionado por el sistema de la industria con la eficiencia de quienes saben exactamente cómo gestionar esas situaciones. Que Silvia Pasquel nació en noviembre de 1950 con el apellido Banquels. Que Pedro Infante murió en abril de 1957 con una fotografía de una niña de 3 años entre sus pertenencias. Que Silvia Pinal lloró ese día, de una manera que solo tiene sentido con el contexto que estamos dando. Y que el silencio que siguió duró exactamente lo que duró la vida de Silvia Pinal. Eso es lo que esta noche hemos contado. Con los límites que tiene lo que puede contarse cuando la historia fue gestionada exactamente para que no pudiera contarse, y con la fuerza que tiene lo que encuentra la grieta, aunque el muro haya sido construido para que no hubiera grieta. El México que Pedro Infante habitó entre 1941 y 1957 era un país que estaba negociando su identidad de maneras que el cine popular ayudaba a definir. La industrialización acelerada, la migración del campo a la ciudad que esa industrialización producía,
Las personas que llegaban a la capital del interior del país, trayendo consigo las formas de vida y los valores de sus lugares de origen, y que encontraban en la Ciudad de México algo que prometía lo que prometía, pero que también exigía lo que exigía. El cine de esa época, con sus charros y sus vecindades y sus familias de barrio popular, era en parte un espejo de eso. Reproducía para el público que llegaba del interior una imagen de lo que era la vida urbana, que era suficientemente familiar para ser reconfortante y suficientemente aspiracional para ser atractiva. Pedro Infante era el centro de ese espejo. El carpintero que llegó del norte y que triunfó sin perder lo que lo hacía del norte. El que cantaba en la pantalla exactamente lo que sentía el público que lo veía desde las butacas. Y Silvia Pinal era algo diferente en ese mismo cine. La mujer que llegó también del norte, pero con otro tipo de equipaje, que traía la posibilidad de ser algo que el cine popular mexicano raramente mostraba con esa combinación específica. Inteligente y bella, y presente de una manera que no era la presencia de la belleza sola, sino la presencia de alguien que tiene algo dentro, que la belleza amplifica, pero que existe independientemente de ella, los dos en el mismo espacio. En 1948, la chispa que produce eso cuando dos personas así se encuentran era predecible en retrospectiva, aunque nadie la hubiera predicho antes. Los directores que trabajaron con Silvia Pinal en los años 50 antes de Buñuel describieron algo consistente, que Silvia Pinal traía al trabajo algo que no podía pedirse en el guión, que cuando la cámara la encontraba, había capas que no estaban en el texto pero que el lente captaba de todas formas, que ciertas escenas que en papel eran escenas ordinarias se convertían en algo más cuando ella las habitaba. Eso lo describen los directores que trabajaron con actores extraordinarios. La diferencia entre los que ejecutan el papel y los que lo habitan. Los que ejecutan dan exactamente lo que el papel pide. Los que lo habitan dan eso y algo más que viene de su propio interior y que el papel solo era el recipiente. Silvia Pinal habitaba los papeles, con lo que tenía dentro. Y lo que tenía dentro incluía lo que incluía. Hay personas en el mundo del periodismo cultural y de la investigación histórica sobre el cine mexicano que llevan años siguiendo los rastros de estas historias. No con el aparato de una investigación periodística formal con recursos institucionales y con la posibilidad de verificar de manera rigurosa, con la paciencia del que va acumulando fragmentos a lo largo del tiempo, que va hablando con personas que conocieron personas, que va revisando archivos que no siempre están organizados, de manera que los secretos que contienen sean fáciles de encontrar. Esas personas hablan de lo que encontraron con la cautela de quien sabe que lo que encontró no puede ser presentado de la manera que el periodismo estricto requeriría que fuera presentado. Pero cuando hablan entre sí, con la libertad que produce la confianza, lo que dicen tiene una consistencia que no se produce por coincidencia. Que la historia de Silvia Pinal y Pedro Infante es una de las que más fuentes independientes apuntan en la misma dirección. No una fuente, varias, con detalles que difieren en lo accesorio pero que convergen en lo fundamental. Silvia Pasquel ha construido una carrera propia que tiene su propio peso y sus propios méritos. Actriz desde que tenía uso de razón, hija de la industria en el sentido más literal, con una trayectoria que cubre décadas y que incluye trabajos que no necesitan el apellido de nadie más para tener el valor que tienen. Ha hablado de su familia, con la franqueza que se permite, a los que han vivido suficientemente dentro de ella, para saber que la franqueza tiene límites, que la lealtad impone. Ha hablado de Silvia Pinal, con el amor complicado que producen las relaciones madre-hija, que tienen capas adicionales que las que la relación ordinaria entre madre e hija produce. Ha hablado de Rafael Banquels con el respeto de quien reconoce lo que alguien le dio, aunque las circunstancias de cómo ese alguien llegó a su vida no hayan sido las ordinarias, y no ha hablado de ciertas cosas. El mismo silencio. La misma gestión de lo que se dice y lo que no. El mismo límite en las respuestas cuando ciertas preguntas se acercan demasiado a ciertos lugares. Los homenajes a Pedro Infante que México produce con regularidad son homenajes al mito, al Pepe el Toro, al Charro Cantor,
al hombre del pueblo que triunfó sin dejar de ser del pueblo, al que murió a los 39 años en una pista de Mérida, y que desde entonces es más grande muerto que muchos que viven. Esos homenajes son reales en lo que celebran, y son también incompletos en lo que no incluyen, no por mala fe, por el mismo mecanismo que produce todos los mitos, la selección de lo que sirve a la narrativa, que el mito necesita para ser lo que el mito necesita ser. El mito de Pedro Infante necesita ciertas cosas y no puede contener ciertas otras. Puede contener las mujeres en plural de manera abstracta. Puede contener la complejidad sentimental que la imagen del macho sensible producía en cierta manera. Puede contener incluso la presencia de hijos no reconocidos en términos abstractos. Lo que no puede contener con facilidad es a Silvia Pinal como parte de esa historia, porque Silvia Pinal es también un mito. Y dos mitos que tienen una historia específica entre ellos complicarían los dos mitos de maneras que el mundo que los sostiene prefiere no manejar. La muerte de Silvia Pinal, en noviembre de 2023, fue, entre otras cosas, la muerte del último testigo de primera mano. Hasta ese momento, mientras Silvia vivía, había alguien que sabía de primera mano lo que estamos contando, que podría haber dicho, si hubiera decidido decirlo, que tenía acceso directo a la historia completa. Ahora ese acceso de primera mano ya no existe. Lo que existe son los testimonios de segunda y tercera mano. Los fragmentos que las personas que estuvieron cerca de la historia sin estar en el centro de ella, dejaron en conversaciones que llegaron a través de canales que los investigadores de este tipo de historia conocen y usan. Periodismo estricto no los considere verificables. Y lo que existe también es la cronología. Los registros públicos que no dicen lo que dicen abiertamente, pero que dicen lo que dicen cuando se ponen en el contexto correcto. El matrimonio con Banquels en 1950. Silvia Pasquel, nacida en noviembre de 1950. La fotografía en los restos del avión de Mérida. La reacción de Silvia Pinal ese 15 de abril. El silencio de 74 años. La secuencia que esos elementos producen cuando se ponen juntos no requiere que alguien haya dicho exactamente lo que ninguno de los que sabían dijo nunca. Las estrellas que el cine de oro mexicano produjo eran personas, con vidas que excedían los personajes que encarnaban, con historias que el sistema que los rodeaba tenía todos los incentivos para gestionar de maneras que no complicaran lo que ese sistema necesitaba que esos artistas fueran para el público que los sostenía. Pedro Infante fue gestionado para ser el hombre del pueblo. Silvia Pinal fue gestionada para ser la gran actriz que llegó a Cannes. Y la historia que tenían entre ellos fue gestionada para no ser nada de lo que en otro contexto podría haber sido. Eso también es parte del cine de oro mexicano. La parte que no aparece en los libros de historia que se escriben sobre ese periodo. La parte que no está en los documentales que celebran a sus figuras. La parte que el sistema que produjo ese cine también produjo, y que se aseguró de que permaneciera donde el sistema quería que permaneciera, en el silencio, hasta que el silencio encontró su grieta. Esta noche, en este canal, esa grieta es aquí. Usted escuchó lo que escuchó, y con eso puede hacer lo que uno puede hacer cuando tiene una pieza de información que cambia la manera de entender algo que creía que ya entendía. Escuchar las canciones de Pedro Infante con una capa más. Ver las películas de Silvia Pinal con una dimensión adicional. Mirar la imagen de Silvia Pasquel con la pregunta que esta historia produce y que no necesita respuesta verificable para ser una pregunta real. Esas cosas ahora son posibles porque esta historia existe fuera del silencio donde estuvo durante 70 años. Y eso, aunque incompleto, aunque imperfecto, aunque sin la verificación que el mundo ideal requeriría, hay algo más que esta historia produce cuando uno la examina completa. Una reflexión sobre lo que significa ser hijo de alguien que no puede ser tu padre de la manera que el mundo entiende que un padre es padre. Los hijos de padres famosos que no los reconocieron navegan algo específico que los hijos de padres no famosos no navegan de la misma manera. No porque el dolor de no tener el padre que debería haberse tenido sea diferente, el dolor es el mismo. Tiene la misma forma, pesa lo mismo.
Lo que es diferente es el contexto en que ese dolor existe. Porque cuando el padre que no pudo reconocerte es Pedro Infante, el dolor no existe en privado. Existe rodeado de todo lo que ese nombre significa para el mundo que te rodea. Cada vez que su cara aparece en la televisión, cada vez que su voz sale de una radio, cada vez que alguien que no sabe nada dice ese nombre con el tono que se usa para los que pertenecen a todos. Eso es lo que Silvia Pasquel, si los testimonios que hemos contado son lo que dicen ser, ha navegado durante 70 años. Llevar eso también requiere una fortaleza específica. Pedro Infante es de todos los mexicanos. Eso es lo que el mito dice. Y el mito no está equivocado en lo que dice. Pero la historia que esta noche hemos contado añade una dimensión al ser de todos que el mito no contempla. El que es de todos tiene hijos que son de él de una manera que los demás no son. Y esos hijos existen con eso, con esa pertenencia específica que el mundo colectivo no puede ver porque el mito no la incluye. De la misma manera en que viven con todo lo demás que la vida les dio. Silvia Pasquel existe, Pedro Infante fue. Y entre los dos hay algo que duró 70 años en el silencio y que esta noche encontró el espacio donde existir sin el silencio. Eso es suficiente. Las estrellas tienen luz propia aunque las nubes las tapen. Y los secretos que tienen verdad en el centro no desaparecen cuando los que los guardan ya no están. Encuentran la grieta. Siempre. Gracias por quedarse hasta aquí. Si esta historia le llegó, compártala. Porque estas son las historias que el mundo oficial enterró